Hola, ¿cómo andan? Yo soy Sebas, tengo 15 años y hoy vamos a charlar con Fabián Trisquier sobre qué impacto tiene la incertidumbre sobre nosotros los adolescentes y cómo podemos aprender a lidiar con ella en este futuro y en esta pandemia que nos resulta tan poco claro. Él es médico psiquiatra, se dedica a la atención de adolescentes en el Instituto INECO y es docente universitario. Hoy lo vamos a entrevistar para que juntos podamos reflexionar sobre cómo prepararnos para el 2021, ya sea que volvamos a la escuela o sigamos con la educación a distancia. Hola Fabián. Hola Sebas, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Estás preparado? Sí, creo que sí. Primero me gustaría preguntarte sobre esta sensación que tenemos, porque en marzo pensamos que serían 15 días, pero pasaron meses y sinceramente no sabemos cómo va a terminar esto o cómo sigue. ¿Nos afecta esa incertidumbre? A ver, primero pensemos un poco qué es la incertidumbre. La incertidumbre es no tener certezas. Y la verdad que si pensamos un poco en la vida humana no es una vida de certezas. En realidad la incertidumbre es algo que siempre nos acompaña durante la vida. ¿Qué es lo que pasa diferente ahora? Es que esta falta de certezas se ve aumentada. Y se ve aumentada fundamentalmente por factores que nosotros no podemos manejar. Entonces, frente a eso que sentimos como incrementado de muchas cuestiones que no podemos manejar, ¿cómo reaccionamos? Y reaccionamos emocionalmente de diferente forma, como ya hemos hablado en otros encuentros, y una de esas formas es el miedo, es la ansiedad. Este tipo de ansiedad que tenemos es absolutamente esperable, es normal. No tenemos que asustarnos por esto, tenemos que aceptarla porque es absolutamente lógico que frente a un fenómeno nuevo y sobre el que sabíamos muy poco, hoy sabemos algunas cosas más, no todas, reaccionamos de esa manera. Pero vuelvo a decirte, la incertidumbre nos acompaña durante toda la vida. Es imposible que tratemos de controlar todas las variables de la vida y tratemos de convertirlas en certezas. Entonces quizás este periodo puede convertirse fundamentalmente para los adolescentes en una experiencia de aprendizaje útil para el futuro en cuanto se trata de cómo vivir en momentos de mayor incertidumbre que lo habitual. Sí, incluso muchas veces pensamos como en los proyectos o en la vuelta a la escuela y la vida normal y pensamos que quizás en primavera ya estábamos o a final de año ya estábamos o al menos, no sé, al principio del año que viene ya estábamos y esa constante demora solo genera como angustia, ansiedad y esto que decías. Pero ¿hay alguna forma de trabajar sobre ello para tener más herramientas a la hora de no sufrir tanto o de sentirse un poco mejor? Bueno, una como te decía antes, no es un momento, no sé si alguna vez es un momento, pero no es un momento para tener certezas. Quizás es un momento para manejarnos, y a los seres humanos a veces nos resulta muy difícil, manejarnos con probabilidades, con que hay cosas que son probables, no son seguros, no son ciertas. Eh, Obviamente sería mucho más tranquilizador poder tener cuestiones más ciertas. Pero me parece que también hay un tema ahí con la información, ¿no es cierto? Es quizás en este último tiempo hemos consumido excesiva información sobre el tema de la pandemia y en esa excesiva información, muchísima información que que no es cierta, que no es seria, mucha información falsa, digamos, con cierta uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué dicen esas cosas cuando no son así? Es decir, medicinas milagrosas que pueden curarnos, tiempos que, ¿no? Miradas conspirativas con respecto a esta pandemia, y eso tampoco nos hace bien. Entonces creo que es muy, pero muy importante poder regular la información que consumimos, no estar todo el tiempo al tanto de la información. Entonces creo que es importante solamente consumir información de fuentes fidedignas y en un tiempo acotado, ¿no? Tenemos muchas más cosas que hacer y de las cuales informarnos aún en este tiempo de pandemia. Sí, sí, incluso con esto que decías de la información, que a veces lo que es información real o lo que es la información falsa es como la línea un poco fina. E incluso con todo se vuelve un poco intangible, ¿no? La relación, por ejemplo, con mis compañeros, que nos vemos a través de un Zoom, también tiene esa cuestión de poco real, ¿no? ¿Nos afecta esta falta de interacción social, por ejemplo? Bueno, sí nos afecta, claro que nos afecta. El tema es qué podemos hacer para que no nos afecte tanto. Es decir, hemos inaugurado
una etapa donde es verdad, las relaciones humanas, nuestra comunicación es más intangible, fundamentalmente porque no estamos cerca, porque no podemos tocarnos. Afortunadamente ya estamos en tiempos donde podemos vernos con nuestros amigos, manteniendo cierta distancia, obviamente usando barbijo, pero bueno, hemos inaugurado esta etapa de comunicaciones bueno, que yo creo que tiene un tiempo que va a dejar, porque seguramente el Zoom o la comunicación a distancia va a continuar, pero que ya estamos pudiendo encontrarnos, ¿no? Y eso hay que saludarlo como algo bueno. Sí. Si bien todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar y si finalmente vamos a volver o no a las clases antes de fin de año, hay una sensación que tenemos con mis compañeros que posiblemente sea un cierre de año un poco raro, un poco intangible. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Todo el año fue muy raro para todos y seguramente el cierre de año escolar también va a ser raro. Eh, pero me parece que lo de intangible va a depender de ustedes, digamos, porque, bueno, me parece que podemos. Lo que es claro es que el año termina, el año escolar termina y ustedes pasan a otro año. Eso no se modifica. Quizás lo que cambia es la forma en que estamos cerrando este año y que estaremos dando apertura al próximo. Me parece que se pueden recrear formas que marquen, que nos permitan, en los casos, por ejemplo, de quienes terminan el secundario, celebrar el fin del secundario, que seguramente de una manera diferente a la que hubieran querido, pero que establecen ese momento de cambio, de transición. Así que me parece que estaría bueno pensar ustedes, digamos, siempre como vengo sosteniendo, ¿no? Con los debidos cuidados, con el debido cuidado por el otro, bueno, de qué manera podemos festejar juntos que este año termina, este, y esperando que el próximo sea diferente claramente. No me parece que eso tenga que necesariamente afectar, porque vuelvo a decirte, el hecho de que ustedes están terminando el año y están empezando otro, eso no cambia, eso continúa. Sí. Ya cambiando un poco de tema, durante la adolescencia hay como todo un proceso, ¿viste? De crecer, madurar, cambiar un poco la cabeza e incorporar un montón de herramientas a la hora de tratar con todas estas emociones y todas estas cosas que van pasando. Pero a veces, ¿vos crees que es más difícil incorporar y cuáles herramientas es más difícil incorporar ahora en este contexto de pandemia? Cuando uno es adolescente, vos que sos adolescente, como decías, hay un proceso en el cual uno va tomando distancia de sus padres y toma mayor distancia o mayor proximidad con sus pares, con sus amigos, con sus amigas, y eso se hace un poco complicado en este momento, estamos de acuerdo, y en algunas familias genera entonces ciertas dificultades en los vínculos y uno añora a los amigos y a las amigas que no está viendo. Entonces eso sí puede ser que sea una dificultad, no definitiva, ¿entendés? Es una dificultad, pero no, yo no creo que deje secuelas para el futuro, ¿entendés? Porque como te dije, primero y principal, podemos comunicarnos y hoy aparte ya podemos incluso comunicarnos más próximamente que antes. Sí, sí, sí. Sin embargo, a veces las emociones y toda esta cuestión de incertidumbre sobre el qué va a pasar hace que nos enrosquemos y que nuestra cabeza esté mucho tiempo pensando en el futuro, en cuándo nos vamos a volver a encontrar con nuestros amigos, ir a la plaza, etcétera. ¿Cómo podemos hacer para devolvernos un poco al presente y no irnos? Bueno, me parece que es fundamental reconocer que uno vive en el presente. eh, el futuro tiene que ver con los proyectos, con los sueños, pero uno vive en el presente. Y el presente nos está ofreciendo, como te decía antes, cosas que a veces parece que no. Vos decías, por ejemplo, encontrarnos con nuestros amigos, ir a la plaza. Eso hoy lo podés hacer, digamos. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en esta etapa lo estamos, lo podemos hacer. Y entonces me parece que lo importante es poder justamente prestar atención, focalizar en esas cosas que estamos pudiendo hacer, no por desconocer las que no podemos, porque es importante, pero, y aceptando aquello que no podemos, obviamente, pero bueno, el presente está, nosotros estamos viviendo en ese presente y en ese presente también construyendo en la medida que podemos un futuro. Quizás lo que en este momento debemos hacer es construir un futuro más próximo.
porque si nos vamos mucho más allá, y ahí sí nos agarra un poquito ese sentimiento que provoca la incertidumbre, ¿verdad? Cuando pensamos un poco más a largo plazo. Pero bueno, vayamos pensando de términos más cortos, viendo qué es lo que estamos pudiendo hacer y en función de eso qué es lo que podemos hacer para adelante. Sí, incluso mucha gente que está todo el tiempo pensando en no, porque cuando termine o en un futuro voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, un poco no también están negando todo lo que está pasando y que no prenden la tele, que no se informan o que no les gusta estar conscientes de todo lo que está pasando y quizás salen igual como si nada. ¿Eso es negación del contexto? ¿Y qué impacto A podría ver, tener? pensar en el futuro y lo que uno va a hacer cuando esto cambie, eso no es negación porque uno lo está pensando en el futuro. Ahora, actuar en el presente como si lo que está ocurriendo no ocurra, porque bueno, ya está, me cansé de todo esto, basta. Y eso sí es negar el contexto, negar la realidad y obviamente que las consecuencias de eso no son buenas, porque uno deja de cuidarse, deja de tener los recaudos necesarios y cuando uno deja de cuidarse, deja de cuidar al otro también. Esto es un momento en donde como sociedad, como colectivo general, tenemos que pensarnos de esa manera, como un conjunto, como un colectivo social, en donde de alguna manera todos somos responsables uno por el otro. Y si negamos la realidad, eso es imposible. Entonces quizás la realidad, la negación puede aparecernos como, bueno, ya está, y voy a vivir mejor, pero no me parece que este sea el caso por lo menos. Claro, y en el caso de tener un amigo o un compañero o un familiar que esté o muy negado o que se sienta muy ansioso o esté también muy enroscado, ¿cómo podemos actuar nosotros desde nuestro lugar en toda esta cosa que está pasando en todo este contexto? Bueno, a mí me parece que como siempre, la mejor forma de actuar es no engancharnos nosotros en la conducta de él, mostrar que uno puede disfrutar, puede hacer cosas, puede crear situaciones, aún tomando los recaudos necesarios, este, que hoy son mucho menos, eh, reconociendo, como te dije antes, que hay cosas que sí todavía no podemos hacer, pero, pero creo que esa es, no cuestionándolo directamente, sino bueno, mostrarle que vos, que sos parecido a él o a ella, entendés las cosas de otra manera y que estás decidido a seguir actuando de esa manera. Y vuelvo a decirte, no solamente por vos, sino también por él. Y me parece que ese es un mensaje a transmitir, me parece que es un momento donde, y esto no es algo inhabitual en los adolescentes, a veces a los adolescentes se los tilda de individualistas, de egoístas, yo no creo que sea así, creo que muchísimos adolescentes se involucran en diferentes proyectos que tienen que ver con causas referentes al otro o al bienestar de personas que no están cerca de uno y que igual uno se preocupa y hace cosas por ellos. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Acá creo que estamos en una etapa y vamos a seguir viviendo una etapa donde la mirada sobre el otro, además de sobre nosotros, es y va a ser fundamental. Bueno, Fabián, muchas gracias. Estuvo realmente muy bueno conversar con vos. Estoy digiriendo a poco, mi cabeza va adquiriendo toda esta información que vos me estás dando y la verdad quedo remanija y me parece muy importante cómo ves la adolescencia, cómo ves el contexto complicado y completamente nuevo en lo que estamos viviendo hoy. Y muchas gracias por darnos estos consejos para atravesar este momento. Muchas gracias, Fabián. Bueno, gracias a vos, Eva, por invitarme a esta charla y bueno, quizás nos volvemos a encontrar. Ojalá que sí.